Bien, muchachos, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. En principio, pues bienvenidos a su clase de cálculo diferencial. Bien, iniciando aquí una nueva semana, un nuevo corte académico. Entonces recordemos que este corte académico es un poquito extenso, es de 6 semanas. Entonces, ahí ya estamos prontos a acabar, a terminar ahí las, pues de subir notas y demás para que las puedan ver, para que las puedan tener ahí a la mano y demás. Lo que pasa es que pues, encontramos aquí una novedad en la plataforma y entonces pues estamos solucionando frente a eso para que nos ayuden y podamos subir las notas respectivas de cada curso. Entonces, bien, pues mirando en principio, entonces vamos a echarle una ojeada aquí al corte número 2. Entonces, como ven, el corte número 2 va desde el 21 de septiembre, o sea, desde el lunes que arrancamos hasta el 1 de noviembre, que es la semana número 6, desde el 21 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Y vamos a tener toda la parte fundamental de lo que son límites y demás. Entonces, aquí tenemos los libros que por lo general se sugieren para que por favor los descarguen, los revisen, los miren acerca del tema, porque pues como bien sabemos, la parte teórica pues es fundamental en estos aspectos de matemáticas. Un material adicional sobre límites, ya pues, ahorita lo revisaremos a ver qué hay ahí. Eh, el taller número 2, entonces por aquí está el taller número 2. Sí, ahorita lo revisamos también. El quiz, bueno, ya está programado. El quiz es para la semana número 3. Entonces, fíjense acá, semana número 3, o sea, del 28 al 4 de octubre tenemos quiz. Entonces, para que por favor no se nos escape. Listo, taller número 2, pues para la semana número 5, o sea, para máximo el 25 de octubre, es decir, tenemos un mes para entregar ese taller. Y el examen número 2, que como bien sabemos, pues es del 26 hasta el 1 de octubre, o sea, la última semana, la semana número 6, donde esa semana pues no tenemos encuentro ya que ustedes están realizando su parcial. Entonces ahí tenemos pues la estructura, como bien pues, ya estamos acostumbrados a la estructura del aula virtual, ya pues, con estas instrucciones y demás. Entonces hay que estar ahí pendiente. Plan de trabajo, entonces para que por favor descarguen el plan de trabajo, lo revisen, ahí van a estar las fechas y todo del segundo y del tercer corte, lo que se va a trabajar y demás. Foro salón de clases, pues donde vamos a tener las clases subidas para los que todavía no las han encontrado. En el foro salón de clases, ahí encontraremos las clases grabadas, avisos y entonces el foro de avisos. En este foro de avisos, pues ese es donde uno puede subir, por ejemplo, el archivo de las notas para que ustedes los puedan verificar, lo puedan ver. Entonces ahí subiré las notas, apenas lo suban, entonces se notificará que tienen un foro ahí, como un aviso ahí para que por favor lo revisen, lo consulten. Entonces este fin de semana ya dejo ahí las notas para que por favor lo revisen. Bueno, echémosle una ojeada aquí al taller. Entonces el taller número 2, muy cortico. Listo, las recomendaciones que siempre se hacen para el taller. Vamos a trabajar lo que son los límites gráficos. Entonces aquí tenemos pues, los ejercicios correspondientes a los límites gráficos, que son lo que vamos a ver el día de hoy, límites gráficos. Luego vamos a ver lo que es la derivada por definición, algunas aplicaciones de la derivada por definición y pues en eso nos vamos a concentrar durante estas 6 semanas. Este es el trabajo que vamos a tener durante estas 6 semanas. Entonces, para que por favor lo descarguen, lo revisen, lo miren. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a arrancar con el tema de límites para que ya puedan empezar a revisar pues estos ejercicios y así poder hacer retroalimentación semana a semana y pues tener pues el conocimiento progresivo que siempre hacemos en matemáticas. Recordemos que todos estos temas, todos estos ejercicios que nosotros hacemos, pues tienen una finalidad así, pero una redundancia para el final del curso, porque todo se concentra allá. Listo, revisemos aquí estas diapositivas, a ver qué tienen, qué dicen. Bueno, pues acá tenemos... ya. Listo. Ah, bueno, pero esa es la clase de hoy. Bueno, ahí tienen el material para que por favor lo descarguen y lo revisen. Listo. Vamos a arrancar aquí con
con nuestro tema. Bien. Ay, ¿qué pasó ahora? Listo, bien. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a ver, el tema que vamos a empezar a trabajar este segundo corte se llama límites. Bueno, entonces los límites, ¿qué nos permiten hacer? ¿O qué son los límites? En principio, pues vamos a definir los límites como una herramienta. Entonces son una herramienta que nos permite analizar las funciones desde un punto en específico. Un punto en específico. Entonces ahora vamos a revisar las funciones atendiendo no todo como una función total, ¿sí? Como lo veíamos en el primer corte, sino ahora pues vamos a tener en cuenta pues puntos específicos o puntos sobre la gráfica. Entonces estos límites nos muestran entonces las posibles fronteras fronteras de la función, su continuidad, entonces que no tenga huecos, ¿sí? Entonces las funciones pueden tener huecos que sean suaves, es decir, que no tengan picos, ¿Listo? Entonces son una herramienta que nos permite analizar las funciones desde un punto específico. Estos límites nos muestran las posibles fronteras de la función, su continuidad, que sean suaves. Y por supuesto, que sea derivable. Entonces, bueno, ese concepto de derivable pues lo vamos a dejar ahí en stand-by por ahora, lo vamos a retomar más adelante, pero pues por el lado de los límites es que vamos a analizar que una función pues en principio que sea continua, que sea suave y que sea derivable, eso sí. Listo, ¿qué más nos permite hacer los límites? Entonces nos permite observar puntos de inflexión, concavidad. Entonces, puntos de inflexión, entonces donde la gráfica se curva, ¿sí? Donde la gráfica tiende a curvarse, donde tiende a hacerse una montañita. ¿Listo? Entonces, puntos de inflexión, concavidad, puntos máximos. Puntos máximos, puntos mínimos, ¿sí? Entonces, hasta dónde puede subir la gráfica, hasta dónde puede bajar. Asíntotas verticales y horizontales. ¿Listo? Asíntotas y pues obviamente, bueno, las asíntotas, discontinuidades. Y discontinuidades. Bueno, entonces como ven, los límites pues son bien usados para muchas cosas
pues en la matemática. Entonces los límites siempre están arraigados a las funciones, porque pues una función, como bien sabemos, pues es, digamos, la relación entre dos variables. Entonces, si tenemos una relación entre dos variables y esa relación pues tiene, por ejemplo, un límite, o sea, una frontera, o tiene una asíntota, o queremos subir hasta donde sube, hasta donde baja, ¿sí? Entonces, si tiene un punto de inflexión, si tiene concavidad, si tiene todo eso, entonces, pues los límites son una gran herramienta que nos permite pues, revisar eso. Aparte de todo, pues el límite, digamos, cuando uno aplica un límite al infinito, por ejemplo, entonces uno puede proyectar. Entonces, esa es la última pues, acotación. Entonces, nos permite proyectar. Entonces, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, es decir, hacia el infinito positivo o al negativo. Entonces, uno con un límite pues puede proyectar, por ejemplo, cuál será la cantidad de población a tantos años, a tantos meses. Entonces, uno puede proyectar ya muchas cosas cuando uno proyecta un límite o cuando uno utiliza un límite al infinito. ¿Sí? Entonces, eso se va a ver, se va a revisar. ¿Cómo es el comportamiento de la función? Bueno, ese tipo de cosas se pueden ir mirando con respecto ahí pues, al tema. ¿Qué más podemos observar o qué podemos hacer? Pues entonces una herramienta fundamental que vamos a usar aquí es el GeoGebra porque es el que nos va a dejar mirar la función, entonces es el que nos va a permitir mirar la función que estamos trabajando, ¿sí? La función que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a trabajar mucho GeoGebra frente a eso. ¿Listo? Y sobre todo los límites gráficos. Entonces las gráficas van a ser un soporte fundamental pues, para poder trabajar aquí los límites. Y pues obviamente el GeoGebra nos va a permitir pues nos graficar y mirar. Eso sí es lo más importante. Bueno, pero entonces matemáticamente, ¿qué es el límite? Entonces, un límite, entonces, ¿cómo lo podemos escribir acá? Por ejemplo, el límite de cuando X, entonces un límite cuando X tiende a un número. ¿Sí? Entonces, X se está acercando a un número cualquiera, a un número particular o específico de la función f de X. Este es el límite o ese es digamos, la estructura general de lo que tiene un límite. Y se lee el límite cuando X tiende acá de la función. Entonces acá se lee el límite cuando X tiende acá de la función f de X. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso, cómo se ve ese límite, cómo es que se expresa, cómo se puede identificar. ¿Listo? Entonces recordemos que K es cualquier número. K es un número. Y no cualquier número. Bueno, sí es cualquier número. Un número cualquiera. Pero es un número que está dentro de los números reales. ¿Listo? Ojo ahí. K es un número cualquiera que está dentro de los números reales. Dentro de los números reales. Entonces, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de un límite. Entonces, por ejemplo, tenemos el límite cuando X tiende a 2. Bueno, X tiende a 2 de la función 4X al cuadrado menos 3X menos 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que sigue la misma estructura, Vean, el límite, bueno, tenemos que poner la palabra límite para mostrar de que estamos trabajando un límite. Cuando X tiende, miren la flechita, cuando X tiende a 2 de la función tal. ¿Listo? Entonces, ojo, porque es que acá estamos usando la palabra tiende. Voy a usarla aquí entre comillas. Cuando X tiende, ¿listo? Entonces se aproxima. Entonces un sinónimo de tiende es que se aproxima. Entonces no nos vamos a parar exactamente en el 2, sino que nos vamos a aproximar al 2. ¿Sí? Nos vamos a aproximar al 2 lo más que podamos. ¿Listo? Entonces nos vamos a aproximar al 2 lo más que podamos.
Entonces, ¿cómo hacemos esa aproximación? Entonces, esta aproximación se hace de dos maneras. Una se hace por izquierda y la otra por derecha. ¿Listo? ¿Cómo simbolizamos por izquierda? Entonces vamos a tener un 2, por ejemplo el 2 en este caso, y un signo menos arriba. Eso significa que nos vamos a acercar al 2 por la izquierda, o sea, por la parte negativa de él, o sea, por la parte izquierda. Y por derecha, pues entonces vamos a tener el 2 y lo vamos a elevar con un signo más. Eso quiere decir que nos vamos a aproximar por derecha y por izquierda. Por derecha o por izquierda. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces 4x al cuadrado menos 3x. Entonces bien, ¿puedo pasar la hoja? Profe, espera un momentico. Listo, vale. O sea, en mi izquierda positivo y negativo, ¿cierto, profe? A la izquierda Positivo del por la número. Ya derecha. vamos a pintarla aquí en el plano cartesiano y ya. Pero entonces a la izquierda del número 2 y a la derecha del número 2. Ya, profe, ya copié. No sé Listo, los vale. demás compañeros. Listo. A ver que estoy copiando también aquí la función para que no se me olvide. Listo, bien. Entonces vamos a ver aquí la función. Entonces, estamos trabajando acá el límite cuando x tiende a 2 de la función 4x al cuadrado, listo, menos 3x menos 4. Entonces, esta función en particular, pues vamos a revisar. Entonces, vamos a revisar tanto por derecha como por izquierda. Listo, entonces permítame, voy a cambiar aquí de color. Entonces vamos a colocar el límite cuando x tiende a 2, pero por izquierda se le va a colocar el signo menos ahí, de la función 4x al cuadrado menos 3x menos 4. Listo. Y eso debe dar un número. Y luego vamos a mirar el límite cuando x tiende a 2, pero por derecha de la función 4x al cuadrado menos 3x menos 4. Listo. Mm, Listo, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Entonces es revisar, entonces coloquémoslo acá, revisar, revisar si el límite existe o no. Existe o no. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta aquí esa apreciación. Vamos a tener en cuenta ahí esa apreciación. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto o cómo revisamos esto? Entonces voy a pintar aquí un plano cartesiano. Ahorita pintamos la gráfica en GeoGebra porque pues es una parábola, pero quiero que quede bien dibujada. Aquí simplemente vamos a mirar qué es lo que va a suceder. Entonces vamos a decir que aquí está el 2, exactamente el 2, ¿sí? El 2 que nos está diciendo aquí el ejercicio. Si nosotros hablamos de 2 por la derecha, ¿sí? Entonces a la derecha del 2, entonces sería, digamos, menos 3. El 3 está a la derecha del 2. O sea que sería un número muy cercano a 2 por derecha. Entonces díganme un número muy cercano por derecha. Entonces fíjense, tenemos el 2. Hacia la derecha, si vemos largo, o sea, si vemos bien lejos, encontramos el 3. Y si vemos a la izquierda, tenemos el 1. ¿Sí? Entonces, derecha e izquierda. Entonces, díganme un número por derecha que esté muy cerquita al 2. 2,1. Eso, muy bien. Más cerquita. 2, ¿qué es?
0, ¿qué? 0, 0, sí. 0, 1, sí, Ah, muy ya. bien. Listo, más cerquita. ¿Cuál sería, profe? 0, 0, 1, listo. Y Ah, por ya. izquierda, y si nos estamos aproximando por la izquierda, Entonces sería que 1.9. 1.9, muy bien. Más cerquita. 1,90. Eso, muy bien. Más cerquita. Más cerquita. Agreguémosle otro 9, ¿cierto? 1, 2, 3. Listo. Más cerquita, eso es lo más cerquita. Bueno, nos podemos seguir aproximando, obviamente, sin tocar el 2. Si ven que no hemos tocado el 2, o sea, exactamente el 2 no lo hemos tocado. Simplemente nos hemos acercado tanto por derecha como por izquierda, al punto en mención, al límite que nos están diciendo ahí. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues reemplazar estos valores de x en la función. Reemplazar los valores de x en la función para ver hacia dónde va. Entonces recuerden que eso lo hicimos allá iniciando el curso, entonces acá sí x es igual a 2.1, entonces eso sería 4 por 2,1 al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, ¿cuánto daría eso? Ay, pero aquí no es 3x, aquí es... El X Sí, señor. también. 2,1. Menos 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto daría eso? Luego lo colocamos si x es igual a 2,01 y así sucesivamente. Entonces, a ver, hagan el ejercicio, realicen por favor el ejercicio de sacar ahí los datos a ver si podemos encontrar hacia dónde va el límite o no. ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí dio? Eso, profe. A mí me da 7,34. ¿En el primero? A mí me dio 6,1. 7.34. Me dio. Me dio 7,34, profe. Bueno, revisen por favor. El segundo da 6,13. El otro da 6,01. Otro 0,74. Cinco coma ocho. 87. Cinco punto 98. Bueno, listo. Ahí están los datos. Entonces, fíjense ahí. Cambiamos aquí de color. Pongamos aquí un color naranjita.
Entonces, bueno, primero seleccionemos este, lo movemos. Bueno, listo. Después de reemplazar todos los datos, en la función, pues fijémonos en estos tres resultados. Entonces, fíjense que de 7.34 se saltó a 6,01. O sea que cuando nos estamos aproximando, a 2 por la derecha, eso quiere decir que esto más o menos tiende al 6. ¿Sí? Tiende a 6. ¿Listo? Tiende a 6. Miren, 6,13, 6,01. O sea que si ponemos 2,0001 nos va a dar muy aproximado a 6. Y si lo miramos por el lado izquierdo, entonces fíjense que si está muy alejado, o sea, el 1,9, ¿sí? Entonces si está muy alejado, entonces ya sería 5,87, saltó al 5,98. Eso quiere decir que el siguiente dato, o sea, sería, por ejemplo, el 1,9999 nos daría 5,998. O sea, muy, muy próximo también a 6. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de toda esta función, 4x al cuadrado menos 3x menos 4. Y vamos a revisar el límite tanto por izquierda como por derecha. ¿Listo? Recuerden que este es el de izquierda. Tanto izquierda como por derecha. ¿Cuál es la finalidad del ejercicio? Revisar si el límite existe o no. ¿Cómo miramos eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues bueno, tenemos aquí el plano cartesiano para poder identificar qué es lo que estamos haciendo. Y entonces ubicamos x igual a 2. Miramos por derecha un número muy cercano por derecha, que salió el 2,1, el 2,01, el 2,001. Y al evaluar estos datos, en la función nos dio que esto se aproximaba a 6. Hicimos el mismo ejercicio por la izquierda. Entonces por la izquierda tenemos el 1,9, tenemos el 1,99 y el 1,999. Y vemos que el dato también se aproxima a 6. Vemos que el dato también se aproxima a 6. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, de este modo podemos decir que el límite por izquierda es 6, que el límite por derecha tiende a 6. Ojo porque aquí la palabra fundamental es tiende. ¿Listo? Entonces tiende a 6. Acá por izquierda también tiende a 6. No estamos diciendo que sea 6. Pero si estos dos números son iguales, entonces si el límite por derecha y por izquierda son iguales, entonces ahí sí podemos decir que efectivamente el límite es 6. Que el límite es 6. O sea que el límite cuando x tiende a 2 es 6. Si este dato, ojo bien acá, si este dato que tenemos aquí es un número real, ¿sí? Es un número real, entonces decimos que el límite existe. Entonces, repito, como por izquierda, fíjense acá, por el lado izquierdo, si seguimos aumentando, vamos a acercarnos mucho al 6, ¿cierto? Los resultados van a acercarse mucho al 6. Entonces nosotros decimos que el límite por izquierda pues es 6. Por la derecha también se está aproximando mucho al 6. Entonces, por lo tanto, decimos que este límite por derecha también tiende a 6. Estos dos números, ¿sí? Son iguales, son igualitos. Entonces, tiende a 6 y tiende a 6. Si estos dos números son iguales, entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2 es igual a 6, Si es igual a 6
y bueno, digamos, si es un número real el que aparece ahí, entonces podemos decir que el límite existe. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este ejercicio, el límite existe porque tanto por derecha como por izquierda son iguales. Entonces, el límite existe. Profe, Señora, ¿es posible que me pueda colaborar realizando el primero, donde sale 7,34? Es que a mí no me da, no sé si es que lo estoy haciendo mal. en principio, ¿tienes la calculadora en decimales? Pues es la normal, o sea, normalita. Será No, por eso. no, no, no. No, lo digo es porque a veces nosotros utilizamos la calculadora y está en radianes. Entonces, por eso te va a dar diferente. Lo Pues primero yo que creo, deberíamos profe. observar es que tenga una D por algún lado. Pero si me dices que la normalita, normalita muy normalita, o normalita de funciones, Sí, profe, normal. pues lo Pero primero que tienes que hacer es elevar este paréntesis al cuadrado. Porque mira, está elevado aquí al cuadrado. Eso es lo primero que tienes que hacer, desarrollar la potencia. sí, eso estoy haciendo. Pues no sé si estoy equivocada, ¿no? Entonces Pero dos entonces, punto uno al cuadrado por 4, entonces te debe dar 17,64. O sea, el primer dato, este primer dato, este primer término. Menos, entonces 3,2, 3 por 2,1 daría menos 6,3 y luego le restamos el 4. Listo, te tiene que dar esos datos. ¿Listo? vale, profe, ya lo vuelvo a ¿Listo? revisar. A ver. Revísalo, tiene que darte revísalo. Revísalo de una vez. Vale, profe. Listo, y ahí ya no, aquí ya no me deja escribir hasta allá. Lo dejé muy pegado aquí al borde y no me deja escribir. Pero bueno, ahí ya da 7,34. Bueno, entonces vamos ¿ya te salió? ¿Ya salió el dato? Sí, profe, gracias. Eso, muy bien. Entonces, fíjense acá. Entonces, cuando tanto por derecha como por izquierda dan el mismo número, o sea, dan el mismo número, entonces decimos que el límite es ese, ¿sí? O sea, en este caso nos dio 6 por un lado, 6 por el otro, o sea que decimos que es 6. Si nos da un número, entonces en el llegado caso de que no nos llegue a dar un número, pues ya miramos. Pero si nos da un número, entonces decimos que el límite existe y por lo tanto, pues ese es el resultado o esa es la respuesta del ejercicio. Listo. Entonces, este límite que tenemos acá, este de color negro, entonces decimos que es el límite total. Listo, el límite total. El límite por izquierda, el límite por derecha y el límite total. Bueno. Entonces, esto, digamos, es el proceso largo, largote. Es el proceso más largo que hay. ¿Sí? El largo, largote. Vamos a hacer el paso corto. Voy a resaltarlo aquí con el, no, pues sí, con el azul tengo allí, con el verdecito. Entonces, vamos a hacer el paso corto. Y el paso corto es, si tenemos acá el límite, cuando x tiende a 2, de la función 4x al cuadrado menos 3x menos 4, ¿cierto? Ahí nos dicen, bueno, tenemos ese límite. Vamos a revisar si el límite existe o no y cuál es la respuesta. ¿Sí? Entonces ya vimos que por el paso largo daba 6. Vamos a ver por el paso corto cuánto da. Entonces aquí tenemos un dato especial y nos dicen x tiende a 2. Entonces nos vamos a parar en el 2 exactamente. Entonces voy a pararme en el 2 y voy a mirar hacia arriba y voy a ver qué encuentro. Entonces voy a decir si x es igual a 2. Entonces voy a reemplazar de una, o sea, voy a irme de una vez a ver qué encuentro. Entonces sería 4 por 2 al cuadrado menos 3 por 2
menos 4. Listo, entonces vamos a reemplazar de una vez el dato que tenemos ahí. Y pues esto nos tiene que dar 6. Listo, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que si nosotros hacemos el paso corto, entonces, ojo ahí, si hacemos el paso corto, entonces estamos expuestos a llegar a un número o no. ¿Sí? Entonces estamos, digamos, a la tentativa de revisar si el límite existe o no. Recuerden que si da un número real, pues el límite existe. El límite existe porque nos dio un número real. O sea, está dentro de los reales. Está dentro de los números reales. Vamos a dibujar la función. Entonces recuerden que la parte de abajo, lo que está en verde, en ese verde oscurito, pues es el paso corto. Y ese paso corto pues nos permite mirar de una vez si sí o no. Profe, Señora. digamos ahí donde indica que reemplazó, bueno, X, el 2, porque el 1 no, profe. Si estamos mirando hacia arriba, no tendría que ser 1, o sea, tengo como esa duda. No, porque es que lo que nos están diciendo es que toca mirar es el 2. O sea, que el Ah, mismo ya, profe. ejercicio nos dice, vea, es cuando X tiende a 2. Entonces, por eso nos paramos aquí en el 2 y miramos hacia arriba. No nos dice en 1 o en 3. Bueno, ya, si el ejercicio cambia, ya es otra cosa. Pero el ejercicio aquí nos está diciendo que es X igual a 2. Ah, perfecto, profe. Entonces, ahí el mismo ejercicio nos está diciendo. Gracias, profe. Bien, bueno, entonces vamos a graficar esto. Vamos a graficar esto en el GeoGebra para ver cuál es la función que estábamos trabajando. Igual no se borra nada de acá. GeoGebra clásico. Bien, entonces vamos a graficarla. Sería 4x al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, fíjense aquí la función. Esa es la función que estábamos revisando, la que estamos mirando, la que estamos trabajando. Entonces, ya sabemos que cuando el límite, cuando x tiende a 2, va a ser igual a 6. Miren acá, si nosotros nos paramos aquí en 2 y subimos, exactamente vamos a encontrar el 6. Listo, vamos a encontrar el 6. Voy a poner un punto ahí. Si yo coloco en la letra mayúscula, entonces el dato en X y el dato en Y, entonces se crea un punto ahí. Ese es el punto que estamos analizando. Ese es el punto que estamos analizando. Voy a hacer el punto un poco más grande. Listo. Entonces, ese es el punto que estamos analizando en este momento, en este ejercicio. Listo, entonces ahí está. Si queremos mirar el límite, entonces, ojo aquí, mírenme aquí un momentico en el GeoGebra, en la parte izquierda, yo coloco acá límite, entonces, límite de la función, entonces miren acá, límite, función numérico, desde la función ¿quién? La función f de x del valor 2, entonces porque nos dicen cuando x tiende a 2,
Entonces ahí está. Se demora aquí un poquito calculando y ya, ahí aparece el 6 que acabamos de hallar. ¿Listo? El 6 que acabamos de hallar. Entonces fíjense que con GeoGebra podemos hallar pues, los límites que estamos buscando. Si conocemos la función, ¿sí? Si conocemos la función. En este caso conocemos la función que es 4x al cuadrado menos 3x menos 4. Y entonces podemos aplicar ahí el límite. Si queremos hallar otro límite, entonces, por ejemplo, vamos a hallar el límite. Vamos a ir límite, función numérico, límite, función numérico, entonces, de f de x. Entonces, por ejemplo, en x igual a 0.5, a ver. Entonces nos da menos 4.5, o sea, por acá abajo, veanlo, aquí está. Listo, por allá está, mírenlo. Por acá está el punto B. Ahí está el punto B. Entonces, bien, ahí podemos analizar cualquier punto en la función. Podemos analizar muchos puntos en la función y hacer muchos límites sobre una función. Entonces, muchos límites sobre una función. Bueno. Entonces, igual esto está quedando grabado, ¿no? Entonces, para que lo revisen, lo miren, recuerden que el GeoGebra pues, es una herramienta muy grande para poder solucionar aquí. Bien, van a hacer ustedes un ejercicio completo. Más sencillito, pero completo. Entonces vamos a hallar el límite cuando x tiende a 3 de la función. Entonces vamos a mirar aquí 4x menos 2. Muy sencillo. ¿Listo? Van a hacer ustedes ese. Vamos a mirarlo aquí tanto por derecha. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por izquierda. El límite cuando x tiende a 3 por derecha. Listo. Entonces, muy sencillito, muy fácil. Ahí 10 minuticos, por favor, para que lo realicen completo. Ya lo retomamos y vamos a un límite gráfico. Mientras ustedes lo hacen, yo preparo aquí lo que necesito para mostrarles el límite. No se pudo, ya se encontró. Listo, profe. Hicieron una rayita roja. En la forma corta me da 10. Da 10. Y en la forma larga se aproxima a 10. Sí, también lo mismo, profe. O sea que el límite sí existe. De 9 y 10, sí. El límite existe. Bueno, muy bien. Bueno, no sé a los otros compañeros. Vamos a suponer que sí también les dio lo mismo. Profe, a mí también me dio 10. Ah, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, esa forma corta ya después la vamos a utilizar mucho. Entonces, pero lo más importante es el proceso que acabaron de hacer, que ese es, digamos, el más importante, porque es el que vamos a tener más en cuenta después. Bueno, entonces vamos a hacer ese mismo proceso, pero ahora lo vamos a hacer acá. Voy a hacerlo aquí porque es que la plantilla ya no me deja pegar imágenes. Aquí tenemos una función. Esta función es una función que se llama una función a trozos. Una función a trozos. ¿Por qué a trozos? Entonces, fíjense que arranca una función, una parábola hacia abajo, hay un huequito donde hay una discontinuidad y luego tiene ahí donde tiene como un intervalo, salta de un pedazo a otro. Y luego
sube como una línea recta, ¿sí? Entonces por eso es atroz. Hay dos funciones que conforman una función. Esto se llama la función f de x. O sea, no sabemos, no conocemos cuál es la función. Entonces por eso es lo que les decía ahorita. Si conocemos la función, el límite sale muy rápido, muy fácil. Pero si no conocemos la función, entonces nos toca hacerlo desde el punto de vista gráfico y visual. Entonces, si yo me paro aquí, ¿dónde está? Voy a ponerlo aquí con el azul para que se resalte. Entonces, este es x igual a 3, a menos 3, perdón. Este es x igual a menos 3, ¿sí? Si yo quiero mirar el límite, cuando x tiende a menos 3 de la función f de x, porque no la conozco, no conozco cuál es, o sea, no puedo reemplazar. Entonces, ¿qué me toca hacer? En principio, pues observar la función y me paro en 3, en menos 3 aquí donde estoy, y reviso hacia arriba hacia dónde llego. Entonces, ¿a dónde llegué? El 4 positivo. A y igual a 4. Entonces, el límite sería igual a 4. ¿Listo? Como nos dio un número, entonces el límite existe. ¿Listo? Entonces, ojo, mucho ojo ahí. ¿Listo? Mucho ojo ahí, mucha observación. Entonces, en este caso el límite existe, y si el límite existe, pues esta sería la respuesta. ¿Listo? Muy fácil, muy sencillo por ese lado. Hagamos el mismo ejercicio aquí con 2. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2 positivo, de la función f de x. Entonces, yo me paro aquí en 2 y reviso hacia arriba a dónde llego. ¿Y a dónde llegué? 6. Al 6. Hasta 6. Listo, 6. Entonces, esta sería la respuesta porque el límite existe. Bueno, entonces ahora sí voy a cambiar de color. Voy a colocar aquí el rojito. Listo. Pero entonces ahora hagamos aquí el ejercicio cuando x es igual a menos 1. O sea, aquí donde estoy poniendo el punto rojo. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1. Entonces, me voy a parar en menos 1. Listo, me voy a parar en menos 1 y miro hacia arriba. ¿Quién entró? ¿A dónde llego? ¿A dónde voy a llegar? Menos 1. En el menos Al 1 dos, llegas al 2 al 3. y al 3. Al 2, pero ¿qué hay en el 2? 3. 3, ¿no? Entonces, miren que aquí vamos hacia arriba. Espera, a ver, cambiamos aquí un poquito de Sí, al color. 3. Entonces, Al 2. pero en el 2, ¿qué hay? Un huequito, ¿cierto? Eso es como Intervalo. una ventana. ¿No? Eso es Sí. como un huequito, como una ventana. Entonces, por ahí no se ve nada. ¿A qué vemos? Al Al 3. Al 3. Listo. Entonces, al 3. Listo. Entonces, en este caso, pues bueno, el límite existe. ¿Listo? ¿Será que el límite existe ahí o no? ¿Será que sí existe? Por tener esa discontinuidad. Bueno, ¿cómo solucionamos esa pregunta? Entonces, pues nos toca mirar el límite. Entonces, cuando tenemos la discontinuidad esa, o sea, cuando tenemos cosas como esas muy parecidas, entonces lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha y por izquierda. Entonces, por derecha de f de x. Y también el límite. Que a veces no es tan fácil cuando 1 por izquierda. O mejor dicho, a veces las apariencias nos engañan. Listo. Entonces, fíjense acá. Si yo me aproximo a menos 1 por la derecha, o sea, por acá, ¿a dónde llego? El 0.99. 9. Acá. Menos 0, No, pero yo estoy parado como muy cerquita al 1, supongamos. Aquí donde estoy haciendo ese punto naranja.
Espero que lo estén viendo. Voy a ampliar acá. Pic. Listo. Entonces fíjense acá. Estoy aquí y subo. Y si subo, paso por aquí y llego ¿a dónde? Al 3. Al 3, ¿cierto? Y si vengo aquí por Sí, izquierda, y miro ¿a dónde llego? también al 3. No, No, como al 2,5 más o como menos. al 2, ¿cierto? Bueno, digamos, por lo que estoy muy alejado ahí, pero si me pudiera acercar más al -1, pues digamos que se vería más explícito. Pero entonces, si yo me paro aquí muy cerquita al -1 por izquierda y subo, entonces llegaría Entonces sería al 2. al 2. Al Listo. 2. Entonces, ahí está. Espérame, aquí le quitamos el zoom. Y entonces, por derecha, ¿a dónde llegamos? Al 3. Y por izquierda llegamos al 2. Entonces, ¿son iguales? No. No, Entonces, ¿qué quiere entonces decir? no existe. Eso, entonces No existe. este límite no existe. Entonces, el límite no existe. ¿Listo? Entonces, el límite no existe. ¿Listo? Para que exista, tienen que ser los dos, así como hicimos el ejercicio anterior, donde los dos tienen que apuntar al mismo lugar. Si no apunta al mismo lugar, entonces el límite no existe. Listo. ¿Entendido? Voy a ampliar aquí un poquitico. Entonces, miren acá. Yo voy a revisar exactamente el punto x igual a -1, este que está aquí escrito con rojo. Pero al mirar hacia arriba encuentro una ventanita y un punto. Entonces eso quiere decir que hay un salto, hay un trozo ahí, o sea, pasó de un salto a otro, o sea, hay un salto ahí entre la gráfica. Entonces es donde terminó una gráfica y empezó la otra. Para nosotros saber si efectivamente ahí hay algo raro, entonces no vamos a calcular exactamente el límite total, sino que vamos a utilizar el límite por izquierda y el límite por derecha. Entonces, si nos aproximamos aquí por la derecha, muy cercano al -1, y miramos hacia arriba, entonces nos apunta o nos lleva eso al 3. Y si nosotros vamos aquí por la izquierda, si nos aproximamos a la izquierda al -1 y miramos hacia arriba, pues entonces vamos a encontrar que nos vamos a encontrar con el 2. Entonces, de este modo, el límite por derecha va a dar 3 y el límite por izquierda va a dar 2. Como estos dos datos son diferentes, entonces decimos que el límite en x igual a -1, pues no existe, ¿sí? El límite no existe. Para que exista, estos dos valores tienen que ser iguales. Estos dos valores deben ser iguales, ¿sí? Deben ser iguales. Si no son iguales, entonces el límite no existe. Y ahí está. Bueno. ¿Dudas, preguntas frente a este ejercicio, frente a esta situación? ¿Dudas, preguntas? Difícil, pero sí. Espérame que hablaste y se fue la voz. Dime. ¿Aló? Profe, digamos, en referente a los aproximados, ¿es un número específico, digamos, que le dé usted a uno? Digamos que diga, bueno, aproxime, bueno, estoy hablando de la X, ¿no? En Sí, el señor. cuadrito. Entonces usted indica, bueno, busquen 5 resultados para poder hallar ese límite, ¿sí? ¿Es así o uno tiene que ir en una secuencia? Ah, bueno. Entonces, referente a esto, si nosotros conocemos la función como lo hicimos acá en el ejercicio, si nosotros conocemos la función, o sea, si nos dan la función como acá, que conocemos el límite y podemos dibujar la función, entonces ahí sí podemos hacer, digamos lo que tú me dices de reemplazar varios valores como acá. ¿Sí? Entonces ahí sí, sí conocemos la función. Si conocemos la función, entonces podemos hacer esto y podemos hallar esto de manera matemática. ¿Sí? Si no conocemos eso, como en el caso de acá de
del ejercicio que estábamos revisando, si no conocemos la función nos toca de manera visual. ¿Sí? Entonces no podemos utilizar varios números, sino simplemente usar el ojo. Eso sí. Entonces son dos cosas diferentes. Espérame aquí que hay un chat. Sinceramente no es claro porque con la gráfica. ¿Pero qué no es claro, Iván? ¿Qué no es claro? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que si nos dan la función, pues simplemente reemplazamos, digamos, el paso corto, ¿sí? Si tenemos la función que es esta, hacemos el paso corto y encontramos si el límite existe o no, ¿cierto? Y podemos... Profe, buenos días. Y, ya, buenos días, regálame aquí un segundo. Y si tenemos acá... Ay, se me perdió el menú. Se me perdió el menú. No puedo hablar. Dime, ¿con quién hablo? Porque se me perdió aquí el menú. Ay. Bueno, profe, hay cuando nos dan la fórmula, el límite, obviamente se puede sacar matemáticamente. Y la otra que nos explicó fue con la imagen. Sí, señor. Muy Ahí bien. es donde estoy confundido. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que no entiendes de la situación? Cuando existe o cuando no existe, Ah, bueno, digamos, ok. entonces mírate acá. Cuando nosotros revisamos acá, claro, porque aquí toca visual, ¿no? Aquí con este gráfico toca visual porque no conocemos el valor de la función. Entonces, si nosotros vamos a analizar el punto exactamente, digamos, -1 en este caso, por ejemplo, si miramos hacia arriba, entonces encontramos una discontinuidad que claramente se ve. O sea, hay un hueco y hay un punto ahí. Entonces hay una discontinuidad clara. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como vemos ahí que hay una discontinuidad, un salto en la gráfica, entonces nos aproximamos, ahí sí tenemos que hacer uso del límite por izquierda y del límite por derecha. Entonces, cuando nos aproximamos por la derecha, o sea, por este lado, entonces, y miramos hacia arriba, entonces no vamos a encontrar el hueco, sino que vamos a seguir derecho y vamos a encontrar que esto tiende a 3, ¿sí? Esto tiende al 3 aquí. Podré llegar a 3. Eso, muy bien. Y si nos acercamos por la izquierda, entonces, por eso les decía que no me aproximé muy bien por la izquierda, pero si nos aproximamos aquí muy bien por la izquierda, pues entonces este dato de acá, digamos, este pedacito de acá, entonces nos tendería a 2, ¿sí? Porque si nosotros seguimos mirando para arriba, pues seguiremos, digamos, derecho, pero no. Entonces aquí tenemos aquí la función, miren. Aquí en este puntico, que estoy aquí como rellenando. Entonces, nosotros veríamos este punto acá, y ese punto que nos refleja es y igual a 2. De este modo, entonces, por la derecha, perdón, llegamos a 3 y por la izquierda llegamos a 2. Si estos dos valores, tanto por derecha como por izquierda, no son iguales, o sea, si no son iguales, entonces el límite no existe. Y por lo tanto no podemos hablar de un límite total en x igual a -1. A eso es que vamos. Gracias, profe. Eso es lo que nos quiere explicar. Por eso, quiero hacer otro ejercicio, pero entonces antes de... Quiero poner ahí otro. Déjame ver, lo buscamos. A ver, buscamos otro, límites gráficos. Profe, o sea que yo ahí me puedo ir por la derecha y por la izquierda, pero si me voy por el centro, Voy a encontrar una discontinuidad. no sigo de largo también, igual hasta el 3, ¿no? Eso no es un hueco, no me deja pasar. Sí, entonces ese es la discontinuidad que vamos a tener ahí. Entonces vamos a ver otro ejercicio para ver si lo podemos ver mejor. Bueno, entonces lo malo es que me toca borrar todo esto. Este sí se borra acá. Entonces no sé si le quieren tomar un pantallazo ahí.
menos que me deje abrir otra página. No, Es un pero no poquito, veo. profe. Señor. Bajas un poquito, por favor. Ah, ya. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, bien, vamos a revisar aquí. Nos preguntan, ¿cuál es una estimación razonable para el límite de G? ¿Sí están viendo ahí el video? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Escuchen todo bien. ¿Listo? Nos preguntan, ¿cuál es una estimación razonable para el límite de G de X cuando X se aproxima a 3? Y bueno, aquí de color azul tenemos la gráfica de Y igual a G de X y queremos saber cuál es el límite conforme X se aproxima a 3. Así que esto es X igual a 3. Entonces, lo que necesitamos hacer es pensar en cuál es el límite de esta función conforme nos aproximamos desde la izquierda y también vamos a pensar en cuál es el límite de esta función. ¿Cuál parece ser al observar la gráfica conforme nos aproximamos a este valor desde la derecha? Y bueno, parece ser que nos aproximamos al mismo valor. Entonces, esa sería una estimación razonable para el límite. Y la razón por la que nos piden una estimación razonable es porque lo haremos intuitivamente. Y no tenemos mucha información sobre la gráfica, pero analizando la gráfica podemos llegar a una estimación razonable. Entonces, pausen el video y vean si pueden resolver esto ustedes solos. Ok, veamos esto en dos partes. Vamos a pensar en el límite cuando X se aproxima a 3 desde la izquierda. Miren, si nos aproximamos a X igual a 3 desde la izquierda, podemos ver a simple vista que nuestra gráfica se acerca al valor 4. Entonces, desde el lado izquierdo, parece ser que nos aproximamos a 4. Lo escribiré de esta forma. G de X se aproxima a 4, cuando X se aproxima a 3 desde la izquierda. Y ahora analicemos esto desde la derecha. Conforme X se aproxima a 3 desde la derecha, ¿a qué se aproxima G de X? Bueno, parece que G de X se aproxima a menos 3 conforme X se aproxima a 3 desde la derecha. Así que podemos decir que G de X se aproxima a menos 3 cuando X se aproxima a 3 desde la derecha. Entonces, miren, aquí tenemos dos valores diferentes cuando nos acercamos desde la derecha y desde la izquierda. Desde la izquierda parece ser que G de X se aproxima a 4, pero cuando nos acercamos desde la derecha parece ser que G de X se aproxima a menos 3. Y por eso es que para este límite es razonable decir que no existe. Este límite no existe. Y eso lo supimos por lo que analizamos en esta gráfica, aunque una buena pista para saber que no existe es que el valor de X, cuando tratamos de encontrar el límite, podemos ver este agujero que hay en la gráfica, porque aquí es discontinua, brinca de un valor a otro. Y esa es una buena forma de saber que es muy posible que el límite no exista aquí. Bueno, y así un poco mejor, ¿verdad? Sí, señor. Le veo un hueco muy grande, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí un nuevo gráfico. Ya lo tengo por acá. Copiar. Bueno, vamos a ampliarlo un poco para que se pueda observar. Listo, están viendo el Paint ahí, ¿cierto? Sí, profe. Listo, miren. Entonces aquí hay una gráfica que también está a trozos. ¿Sí? Una gráfica que está a trozos. Entonces,
En este caso, por ejemplo, podemos solicitar el límite. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo? Entonces, ¿será que existe o no existe? Podemos preguntar el límite cuando x tiende a 3 de esa función y, por ejemplo, cuando el límite cuando x tiende a 0. ¿Listo? A ver, revísenlo, échenle una miradita, por favor, y ya lo revisamos. El tema de los puntos exactamente donde se encuentran. Visualmente es difícil, la verdad. Bueno, pues bueno, digamos que ahí tenemos en el taller para que lo revisen, tenemos ahí varias gráficas, ¿no? Para Uy, practicar sí. precisamente eso. Entonces, aquí tenemos una función, esta función pues no se ve discontinua, no es una función a trozos, es una función continua. Desde aquí ya empezamos, digamos, a trabajar. Esta también es una función continua, no hay problema, no, digamos, no hay huecos, no hay discontinuidades. Pero en esta función ya empezamos a revisar. Entonces, si ven aquí, entonces, ojo, mucho cuidado, ¿sí? Ojo, mucho cuidado cuando estén revisando ahí, echándole ojo a las gráficas. Mira que hay otra. Esta sí tiene más a trozos. Sí, es más a trozos. Y ahí ya. Bueno, de pronto pues de pronto revisar aquí un momentico este. Pero bueno, ya con lo que tenemos el día de hoy ya podemos arrancar a hacer por lo menos todos estos dos, el primer y el segundo punto, el tercero, de pronto el cuarto, y poder resolver dudas la próxima clase. Eso sí es lo más importante. Bueno, sí, entonces ahí ya pueden empezar a revisar. Bueno, pues sí, ahí, échale una revisadita, Iván. Pronto ya visualmente ya se puede ver y observar ahí mejor, un poquito mejor la cosa. Bueno, ¿qué les recomiendo para la próxima clase? Bueno, pues en principio revisar esto, revisar estos ejercicios, revisarlos, mirarlos, eh, eh, pues para poder solucionar dudas, preguntas frente a esto. Y lo otro es que le echen una miradita a los casos de factorización. A los casos de factorización. Vamos a ver otro tipo de límites. Vamos a ver otro tipo de límites y entonces vamos a empezar a revisar ahí los casos de factorización. Entonces los vamos a usar. Porque vamos a ver qué pasa o qué sucede cuando hay asíntotas. Entonces nosotros alcanzamos a ver en la clase pasada el rango de una función racional. Entonces cuando tenemos el rango de una función racional podemos encontrar asíntotas y pues esas asíntotas perjudican, digamos, el revisar el límite de una función. Entonces toca ahí sí ya utilizar el paso corto de evaluar el límite rápidamente y además entonces podemos avanzar, digamos, al paso 2 de suprimir esa indeterminación de alguna manera para poder encontrar el límite real. Entonces por eso necesitamos los casos de factorización. Entonces échenle una miradita a casos de factorización, pues vayan revisando ahí estos ejercicios, pues como ven el taller se presenta hasta dentro de un mes, pues no es para que lo realicemos dentro de un mes, pero sí para que, digamos, no corran tanto y podamos solucionar ahí. Aunque si lo solucionan todo, pues bueno, ya no tienen tarea. Entonces ahí gradual, paso a paso. Paso a pasito. Bueno, no. ¿Alguna duda, pregunta?
con referente a las notas, entonces este fin de semana ya les dejo notas para que por favor las puedan revisar en el O sea, foro. profe, que ¿Listo? En el el foro. taller ya está calificado también, profe, ¿sí? Señor, El taller anterior ya está calificado. el taller anterior, no, solo falta calificar esos talleres. Lo que pasa es que estaba subiendo aquí las notas, estaba pasando las notas y me pareció una lista que está revuelta con la mía. Entonces estamos solucionando ahí. Hay dos grupos que están como revueltos, este y otro. Entonces yo sí dije, pero si me están apareciendo muchas personas y esas personas no las tengo en lista. Mi lista de Cisco está bien, la lista del profesor, del otro profesor también está bien, pero acá en la plataforma se revolvió. Entonces, no es que haya problema con notas ni nada, sino simplemente es un problema ahí de que separen ahí los grupos y ya. Entonces ahí no hay problemas de notas, de nada. Entonces por eso me di cuenta, la parte técnica se está ocupando de eso. Entonces ahí ya. Entonces la demora es eso y ya, listo, solucionamos ahí el problema y se suben notas. Ah, ok, profe, ¿Listo? gracias. Pero vi notas muy buenas. Profe. Vi notas Profe, muy ¿y buenas. nadie perdió? No, pues sí, hay gente que pierde, sí. Recuerden que ustedes son 14 personas, de 14, Sí, no. entre más grande sea el grupo, Yo, mayor Julio. es la probabilidad de que alguien pierda. Profe, buenos días. ¿Cómo estás? Tarde ya John? casi. Sí, ya son tarde. Profe, un favor, es que yo quería consultarle algo. Señor, dígame. Sí, profe, es que lo que pasa es que he tenido algunos problemas de conexión y pues no he logrado entregar algunas actividades. Yo quería preguntarle si su merced todavía estará recibiendo el taller y hasta cuándo, o si da plazo o algo así, profe. Uy, pero el taller era para hace un montón de tiempo. Estamos hablando que el taller era para hace 15 días. Sí, profe, eso miré pues esta semana que fue que me pude poner como al día porque pues en semanas pasadas y el mes pasado pues estuve así como en una situación un poquito maluca, entonces pues no había podido observar ni nada, ni Pues, tampoco había podido prestar mucha atención a las clases, entonces no entendía. pues John, ahí lo que te digo es que hables con Decanatura a ver si te da el plazo. Si Decanatura te da el plazo, yo te recibo el taller. Si no, ahí sí no, porque es que los plazos pues era de hace 15 días. Entonces todos tus compañeros entregaron pues taller hace 15 días y parcial se presentó hace 8 días y todo. Solo que lo que te digo, o sea, no he subido notas, es porque tuve ahí el contratiempo ahí de la parte técnica de la plataforma. Más eso que cualquier otra cosa. Pero entonces yo sí te diría que Sí, profe, no, pues o sea, yo pues resolví lo que fue el quiz y el parcial, pero la verdad pues como no tenía mucha idea, pues no me fue muy bien. Sí, pero pues eso no, o sea, digamos que me estás diciendo dos cosas diferentes, una que no entendías y otra que no tenías conectividad, pero no tenías conectividad y hiciste quiz y taller, y parcial, perdón, y el Sí, pero lo parcial se venció hice hace 8 días, durante la semana, en el transcurso de la semana, esta por eso semana no. y el fin de semana pasado. Entonces, John, yo sí te diría que hables con Decanatura, le comentes allá las cosas, muestres los soportes de alguna cosa, porque pues yo sé que podemos tener problemas de conectividad y todo, pero pues habla con el decano, con Enrique, y ¿de qué programa eres? Del programa Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso. Entonces, ya no hay que hablar con Samuel, porque el profe Samuel pues salió de la universidad. Entonces ya tienes que hablar es directamente con el decano, con Enrique. Entonces, habla con Enrique, comentarle la situación, ahí sí ya tú le presentas allá las excusas y ya dependiendo de la respuesta que él te dé, pues yo procedo. Ahí sí, porque pues desde mi punto de vista fue desde hace 15 días que está el taller y todo. Entonces pues ya pasó demasiado Sí, tiempo. profe, no, pues eso observé pues durante el transcurso de la semana pasada, el fin de semana pasada y esta semana. Sí, por eso, hubieron compañeros que sí pidieron Ah, tiempos bueno, y profe, todo, pero entonces me pues comunico con Decanatura. sí, por favor, habla con el decano, le comentas la situación, le dices que ya hablaste conmigo, que yo pues lo envié a hablar con él frente a la situación del tiempo, porque pues ya se dio ahí el tiempo. Entonces habla con él y por favor me comentas. Sí, Tienes profe. mi número, ¿no? Para que me puedas escribir ahí por el interno. No, profe, no lo tengo, si usted me lo pudiera
Bueno, facilitar. una pregunta. En el correo tengo plazo hasta el 1 de octubre para enviar los archivos. No hay problema con la nota. Ya envié un correo y el profe no me respondió. Hasta el 1 de octubre. ¿Y por qué, Iván? ¿Por qué se dio plazo hasta el 1 de octubre? Si quieres, mira, que voy a poner aquí voy a ponerlo para todos, el número, y más bien me escribes y hablamos o charlamos en una llamadita. Listo, mira, ahí está. Ahí está mi número, ¿listo? Entonces, por favor, entonces lo guardan y charlamos. Me regalan ahí una llamadita o un mensaje. ¿Listo, John? Iván, ¿listo? Ay, pero no quedó para todos, ¿cierto? Para todos. John. Todos. Listo, ahora sí. Y ahora sí saqué Señor. el número para todos. Listo. Me había quedado ahí atrapado. Listo. Ok, bueno, profe, Entonces, gracias. cuadra, revisa. Ahí sí te digo, pues dependiendo, porque si el decano, pues entonces ahí cuadramos. Ahí sí ya lo que él te diga. Y de Iván, entonces sí, regálame también una llamadita y ahí charlamos qué fue la situación ahí que se presentó. Más bien, a veces con Listo, mensajes. profe, gracias. Muy bien. Listones. Bueno, muchachos, entonces, pues en principio, pues agradecerles su asistencia, agradecerles pues ahí el acompañamiento. Ya esta semana pues podemos remitir notas. Igual se socializan antes. Entonces les recomiendo revisarlas en el foro de avisos este fin de semana. El lunes las pueden revisar para que no se estresen. Como les digo, pues hay personas que tienen muy buenas notas, entonces no se preocupen. Igual el último corte es el que vale más, ¿no? Vale el 40%. Entonces, pues bien muchachos, desearles lo mejor, un bonito fin de semana. Recuerden que ya se puede ir a los bares, ya se puede ir a discotecas, ya se puede ir a cine, se puede hacer muchas cosas en la ciudad, pero tener mucho, mucho cuidado. Cuídense mucho muchachos, que tengan un buen fin de semana, una buena tarde